Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Termina la espera en el caso de la muerte de George Floyd. Polémica por la aprobación de ley antidisturbios en el estado de Florida. Además, autoridades locales en la frontera asisten en la vigilancia inmigratoria. Y 80% de los países del mundo son de alto riesgo para viajar, dice Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta edición del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Tras una ansiosa espera, Estados Unidos conoce el veredicto en el juicio del ex oficial de policía acusado del asesinato del afroestadounidense George Floyd. El caso que desató una ola de protestas a nivel mundial contra el racismo y la brutalidad policial en mayo del año pasado. En Minneapolis se encuentra nuestro colega Philip Crowder. Philip, ya hay reacciones en Minneapolis. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues ya hay cientos de personas delante del edificio que ven detrás de mí. Es el edificio de la corte donde se va a leer el veredicto de este jurado. En teoría lo íbamos a saber en este momento preciso, pero parece que hay que esperar unos minutos más. Es una espera muy nerviosa, muy tensa por este veredicto y una espera muy nerviosa también por lo que viene después, si hay manifestaciones grandes, si hay violencia. Y fue por ese momento preciso, por este día, hoy, por el que se pusieron todas estas medidas de seguridad casi extremas en el centro de Minneapolis, con alambre de púa, con cercas y con barreras de cemento alrededor de este edificio que ven detrás de mí. Otra vez estamos esperando en este momento preciso el veredicto. Ya sabemos que hay un veredicto, pero en los próximos minutos va a ser leído por el juez en esta corte. Y justamente porque nos toca esperar un poco más, Philip, ¿qué se puede esperar de este fallo? Pues primero hay que decir que la responsabilidad que estuvo sobre los hombros de todos estos 12 miembros de este jurado fue enorme y lo es todavía, porque este juzgado es histórico, porque hay que recordar que es muy raro que un oficial de la policía estadounidense sea juzgado por asesinato en una corte americana. Es más raro todavía que haya un veredicto de culpabilidad. Sería histórico si en los próximos minutos sabemos que Derek Chauvin va a ser declarado culpable por el asesinato de George Floyd. Hay que recordar también que durante las 3 semanas de todos estos acontecimientos en esta corte se ha hablado dentro de la corte muy poco de racismo. Es un tema muy importante en las calles de Minneapolis. El racismo y la brutalidad policial son los temas más importantes en estos momentos en los que estamos esperando el veredicto, porque de eso no se habló en la corte, se habló simplemente de cómo murió George Floyd, y esa decisión la vamos a conocer muy pronto. Pues Philip, seguiremos esperando la publicación de esta decisión. Gracias por este reporte. Bien, y el destino del ex policía Derek Chauvin estuvo en manos de 12 personas, quienes conforman el jurado que tomó la decisión basados en las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa. Arnaldo Rojas nos dice quiénes son. La atención pública estuvo puesta en la decisión del jurado que entendió en el juicio contra el exoficial de policía Derek Chauvin, acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd en el verano del año pasado. A diferencia de gran parte de América Latina, donde la justicia es impartida por la figura de un juez, en Estados Unidos es un jurado usualmente compuesto por 12 personas, seleccionadas entre la Fiscalía y la defensa, el que decide sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, basado en las pruebas presentadas en tribunales. En casos raros, el juez, si ve que ha habido una decisión totalmente fuera dentro del ámbito de los hechos presentados, puede sobrepasar la decisión del jurado, pero eso es muy rara vez, y mucho menos en un caso como este, donde los ojos del país están puestos sobre el caso del oficial Chauvin.
El futuro del ex policía de 45 años estuvo en manos de un jurado compuesto por 5 hombres y 7 mujeres, 4 de ellos negros, 6 blancos y 2 de raza mixta. Un balance racial que preocupaba a más de uno, luego que la muerte de Floyd se convirtiera en símbolo de la lucha racial en Estados Unidos. En Estados Unidos es sumamente difícil encontrar culpable a un policía debido al apoyo que tiene a nivel ciudadano la fuerza policial. Ahora, la historia tomará su curso. Arnaldo Rojas, Voz de América. El juicio en Minneapolis también alienta los ánimos en Washington, D.C., donde el presidente Biden expresó su opinión previo al fallo. Para conocer más sobre este asunto, le preguntamos a nuestro compañero Jacopo Luzzi qué dijo exactamente el mandatario. Jacopo. Jasmine, estamos aún esperando el veredicto. De hecho, el jurado están hablando ahora y están expresando el juicio sobre el ex agente Chauvin. Aún no podemos dar los detalles, no sabemos si fue condenado o no, pero claro, este fue un tema central aquí también en la Casa Blanca, donde Joe Biden llamó a la familia de Floyd para expresarle solidaridad y apoyo y diciendo que la familia espera que ahora no surja violencia aquí en Washington, en Minneapolis y alrededor del país, no importa cuál sea el resultado. Rezo para que el veredicto sea el veredicto correcto. Es abrumador, en mi opinión. No diría eso a menos que el jurado estuviera aislado ahora, pero puedo decir eso. Pero entonces, acabamos de hablar con la familia y quería saber cómo les estaba yendo, solo personalmente. Hablamos de cosas personales. Joe Biden fue criticado por varios abogados por su toma de posición a favor de un juicio, de un procedimiento penal cuando está un resultado aún tan en equilibrio. Pero bueno, la vocera de la Casa Blanca, Psaki, defendió las palabras del mandatario. Ciertamente no busca influir, pero el impacto en la familia lo ha conmovido. Y ayer llamó a la familia y conversó con ellos. No creo que él lo vea como una opinión sobre el veredicto. Estaba transmitiendo lo que muchas personas sienten en todo el país, que es compasión por la familia. Jasmine, tenemos el veredicto, el juez está hablando ahora y por lo que estoy escuchando en vivo parece ser culpable, pero claro, quiero que sean ustedes allí en la oficina a averiguar. La gente aquí está celebrando porque sí, parece que Chauvin ha sido encontrado culpable de los 3 cargos contra él. Un histórico caso, Jacopo, y ustedes recuerden que la ampliación de esta noticia las podrán encontrar en nuestra página web www.vozdeamericanoticias.com. Y en otra información, en el estado de Florida se aprobó una ley antidisturbios que amplía las facultades de las fuerzas del orden durante las protestas. José Pernalete nos da la opinión de los expertos. A partir de ahora, protestar en Florida podría tener severas consecuencias para los manifestantes tras la promulgación de una ley antidisturbios por parte del gobernador de ese estado, Ron DeSantis. Vamos a decir que una manifestación, 2 o 3 personas de 100 atacan a alguien y causan violencia. No solamente esas 3 personas son arrestados, pero la policía ahora tiene el derecho de arrestar a todos los que estaban en la protesta. El abogado Juan Carlos Planas, en entrevista con Voz de América, dijo que esta ley puede atentar contra las libertades civiles contempladas en la Constitución de Estados Unidos por el poder que otorga a los cuerpos de seguridad. La Constitución fue adredemente escrita para limitar el poder del gobierno sobre los ciudadanos. Este pedazo de legislación expande el poder del gobierno en contra de los ciudadanos. El gobernador DeSantis afirma que esta ley protege a los residentes y propietarios de negocios ante disturbios de orden público que atentan contra la vida de las personas. Insiste en que el instrumento legal vigoriza el cumplimiento de la justicia frente a quienes cometan saqueos y daños a patrimonios históricos. Desde Tallahassee, esta ley faculta también algunos cambios de orden penal. Por ejemplo, agrava los cargos que se puedan presentar contra manifestantes que cometan delitos en disturbios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Debido al significativo aumento de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades locales están asistiendo a la patrulla fronteriza en sus funciones. Saludamos a nuestra compañera Celia Mendoza, quien nos tiene todos los detalles. Cuéntanos cómo lo están haciendo. Realmente las autoridades están trabajando mano a mano con las patrullas fronterizas, pero también con las autoridades estatales. En el área de Peñitas, donde estuvimos hablando con el Departamento de Policía, nos indicaban que han recibido fondos federales, no solamente para contratar a 2 policías adicionales en esta pequeña comunidad, pero inclusive para tener fondos que pueden gastar para pagar el tiempo extra que tienen que trabajar sus oficiales. Aquí una vez se pasó un troque lleno de marihuana. Se vino y se pasó y se la levantó toda y fue y se ensartó allá en el borde. Desde hace 35 años, este hombre, quien prefiere no ser identificado, vive con su familia en Peñitas, Texas. Su casa está a escasos pasos de la frontera entre México y Estados Unidos y el cruce de inmigrantes por su propiedad es parte de la cotidianidad. Sin embargo, según él, esta vez algo ha cambiado. Mucha gente, niños y niñas. Es lo que duele más que ver a los niños chiquitos. El aumento en el número de cruces irregulares en esta zona de la frontera es una preocupación para las autoridades locales encargadas con mantener la seguridad de sus residentes. La comunidad ya nos ha pedido más ayuda, más asistencia en poder proteger sus propiedades, poder proteger su propia vida. Explicó en conversación con La Voz de América Alejandro Morales, subjefe de la policía de Peñitas, quien también se refirió a la posibilidad de que se retomen algunas labores en el muro fronterizo. Ciertas puertas que no se han terminado, venir a terminarlas y cerrarlas, y eso va a causar ahora que mucha gente tenga que dar vuelta por otros lados más difíciles. Quizás no sea el río, quizás el desierto, y no vale la pena poner en riesgo a esos niños, a esos bebés, y pedimos que tomen eso en cuenta y que esperen para un proceso inmigratorio que les pueda beneficiar en el futuro. Evidencia de estos peligros fue el rescate que realizó la patrulla fronteriza de 2 niños hondureños, uno de 7 y otro de 13, los cuales en el camino se separaron de sus familiares y tuvieron que ser rescatados de una isla a lo largo del Río Grande. Muchas gracias, Celia, por el reporte. Desde California partió una caravana por los niños en la que se reclama la liberación de todos los menores que se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense. Verónica Villafañe estuvo en su salida desde San Francisco. La caravana por los niños partió desde el Distrito Latino de la Misión en San Francisco con rumbo a San Diego para aumentar la visibilidad de su cometido: liberar, reunificar y sanar a los niños migrantes. Los niños son sagrados, es un mensaje universal que todos podemos entender. La activista Olga Talamante es parte del grupo que llegó al Centro de Convenciones de San Diego, donde se está albergando temporalmente a alguno de los niños trasladados de centros federales fronterizos sobrepoblados. Estamos reclamando que aquí en el Centro de Convenciones de San Diego hay 1,400 niñas y algunos niños que se procesen rápidamente para que sean reunificados con sus familias. Los organizadores de la caravana por los niños, que incluye Carecen y la Chicana Latina Foundation, están demandando una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris para discutir cómo trabajar juntos para acelerar soluciones que pongan fin a la detención de menores. Niños son sagrados. El evento concluyó con una serenata para los niños, algo muy personal para Yosimar Reyes, que llegó indocumentado a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Con las palabras, la música, con el amor que traemos, va a traer un poco más de atención, y por traer atención, ojalá va a haber un poco más de acción cuando la gente empiece a llamar a los representantes y hacer cambio en la póliza. El próximo destino de la caravana por los niños es Washington, D.C., donde realizarán un día de acción el 1 de mayo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El gobierno de Estados Unidos anunció que ampliará la lista de advertencia de viajes por la pandemia y alertó sobre el riesgo de realizar viajes no esenciales al extranjero. Diva Lizeth Cash nos tiene los detalles. En medio del rebrote mundial de coronavirus, el Departamento de Estado anunció que expandió las advertencias de viaje a los estadounidenses, instando a no salir del país debido a los riesgos sin precedentes que se presentan actualmente.
A medida que los viajeros enfrentan riesgos continuos debido a COVID-19, actualizamos nuestras recomendaciones de viaje para reflejar mejor los anuncios de la CDC basados en la ciencia. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, las pautas de viaje actualizadas están destinadas a frenar las visitas a aproximadamente el 80% de los países en el mundo. Se categoriza las alertas desde el nivel 1 para tomar precauciones normales hasta el 4 con el que se solicita no viajar. Nuestras advertencias también tienen en cuenta factores logísticos, incluida la disponibilidad de pruebas en el país y las restricciones de viaje actuales para ciudadanos estadounidenses. Mientras en el mundo las muertes por coronavirus superan los 3 millones, según el Centro de Recursos de Johns Hopkins, la agencia reguladora de medicamentos de la Unión Europea dijo que la vacuna de Johnson & Johnson debería ir acompañada de una advertencia sobre los raros e inusuales riesgos sanguíneos, aunque también aseguró que los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Las Américas siguen acumulando la mayor cantidad de contagios por COVID-19 como ninguna otra región del mundo. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más. Brasil inició una nueva semana como el epicentro del COVID-19 en Latinoamérica. Solo en la última jornada registró 1.347 fallecidos y acumula cerca de 14 millones de contagios. El gigante sudamericano enfrenta sus peores momentos en la lucha contra la enfermedad, luego de haber sufrido la segunda semana más letal, con más de 20.000 muertes. Sin embargo, días atrás, el presidente Jair Bolsonaro descartó la posibilidad de una reclusión. No va a haber un confinamiento nacional. Datos de la Universidad Johns Hopkins indican que la situación es también compleja en cuanto a número de casos en Argentina, Colombia, que aplica medidas restrictivas adicionales desde este día, México, Perú, donde se registraron 307 muertes en las últimas 24 horas, Chile y Ecuador. En este último país también se analiza la posibilidad de emitir disposiciones más radicales, especialmente por el incremento desproporcionado de contagios en su capital, Quito. Para la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, se trata de una situación preocupante. Eso es lo que estamos evidenciando ahora, que hay un colapso de las unidades de cuidados intensivos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, alertó que el aumento de infecciones en la región es alarmante, pero no sorprendente. Como resultado de ello, se oye cada vez más de informes de hospitales hacinados, escasez de suministros médicos y retos en la provisión de atención apropiada para los pacientes. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se registra poco más de 1.400.000 muertes, más de un tercio del total en el planeta. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El número de personas que viven en situación de hambre en Centroamérica casi se cuadruplicó en los últimos 2 años, una realidad alarmante que destacó el Programa Mundial de Alimentos. Eugenia Sagastume nos pone en contexto. Casi 8 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua padecen inseguridad alimentaria, una cifra que se ha disparado en 2 años de 2.2 millones que se registraban en 2018. Muchas personas que antes no eran afectadas por el hambre, ahora se saltan comidas o reducen el tamaño de las porciones. Esas cifras marcan el informe ofrecido por el Programa Mundial de Alimentos de la realidad que vive Centroamérica y que se ve reflejada en un incremento de migrantes irregulares, pues según una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas, el 15% de las personas tenía planes de migrar en 2021, en comparación con el 8% en 2018, desesperados por ganarse la vida y alimentar a sus familias. El informe resalta que la situación empeoró con el paso de los huracanes ETA e Iota en 2020. De los 8 millones que no tienen acceso a alimentos, 1,7 millones de personas se encuentran en la categoría de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que significa que necesitan asistencia alimentaria urgente. Para el analista Luis Linares, son necesarias acciones inmediatas por parte de los gobiernos. Un Estado más eficiente al servicio del desarrollo, con más recursos, pero recursos manejados correctamente, políticas orientadas hacia el desarrollo integral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ahora pasamos a Venezuela, donde el Programa Mundial de Alimentos iniciará operaciones y proveerá asistencia humanitaria a niños en condiciones vulnerables.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU proveerá comidas a escuelas pobres de Venezuela, con lo que buscan atender a 1,5 millones de niños hasta el año 2023, bajo los criterios de neutralidad, independencia y sin sesgo político. El plan de asistencia maneja un presupuesto de $190 millones, según informó el organismo, luego de la reunión entre el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y el presidente Nicolás Maduro. Hemos conversado que este es el primer paso de un conjunto de proyectos ambiciosos. Para la médico nutricionista Marianela Herrera, al aceptar la asistencia del Programa Mundial de Alimentos, el Estado reconoce lo que ha negado por años. Nada más y nada menos que 9.3 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada. Venezuela está entre los 25 países en riesgo de agudización de la inseguridad alimentaria debido a la crisis económica. Así consta en un informe presentado en marzo por la ONU. Gente que se está alimentando solamente de harina de maíz precocida. Una investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y la Fundación Bengoa determinó que 1/3 de los niños menores de 2 años que viven en zonas pobres de Venezuela tienen retardo en el crecimiento, lo que a juicio de los autores del estudio es una secuela más de la inseguridad alimentaria en el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Representantes de los gremios académicos del derecho y de la sociedad civil se reunieron para dialogar algunos puntos determinantes en materia inmigratoria en Estados Unidos. Nos informa Alonso Castillo. Políticas de inmigración para una nueva era es el tema que se abordó en el Instituto para Estudios Avanzados de las Américas en la Universidad de Miami. Su directora, Felicia Knoll, subrayó que es una realidad que oscila entre el consenso y el disentimiento. Oportunidades para cambiar la realidad local y global para los migrantes. ¿Qué puede hacer Estados Unidos por los migrantes dentro de sus fronteras y nuestro hemisferio compartido, donde estamos tan preocupados, por ejemplo, por los migrantes venezolanos? El foco de atención está en la crisis humanitaria en la frontera sur. Sin embargo, también hay que concentrarse en las personas altamente calificadas que son parte vital del progreso del país, subrayó el abogado de inmigración Seth Leach. La mitad de todas las compañías de Fortune 500 de Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes. Aproximadamente 1/4 parte de todas las patentes que se están emitiendo en los Estados Unidos a científicos provienen de inmigrantes. Según María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, existe un amplio consenso que los inmigrantes hacen crecer la economía. Sin embargo, el contraste es sustancial. El 70% de los inmigrantes indocumentados son trabajadores esenciales, trabajadores de primera línea, trabajadores agrícolas que brindan seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria es un problema de seguridad nacional. Los expertos concordaron que sin un acuerdo bipartidista será imposible llegar a soluciones prácticas y permanentes que beneficiarían no solo a los inmigrantes, sino también a Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y con manos de amor, 2 enfermeras de un hospital de San Carlos, Brasil, están llevando un cálido mensaje a cientos de pacientes infectados por coronavirus que se encuentran en cuidados intensivos. Llenaron guantes de látex con agua tibia, pero para luego entrelazarlos en las manos de los pacientes y no solo brindarles apoyo emocional, sino también mayor flujo sanguíneo. La técnica ahora se replica en otros hospitales de la ciudad. A ustedes gracias por su sintonía. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.